nuestro pastor Julio, que hoy trae la palabra. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Luego de que ya le dieron el menú para el estómago, ahora yo le voy a dar el menú para el espíritu y para que restaure y regenere el alma. Amén. Ahí donde usted está, solo incline su rostro. Vamos a pedirle al Padre que sea Él que traiga esta palabra revelada. Amado Señor, en ti estamos confiando y sabemos que hoy tú pondrás esa palabra en nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que venga con revelación para que por el poder de esa palabra y el mover de tu Santo Espíritu, hoy salgamos de este lugar llenos de tu presencia y de tu unción. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hoy, mi hermano amado, quiero hablarle acerca del fracaso. La enseñanza se llama Aprendiendo del fracaso. ¿Cuántos aquí quieren fracasar? Ninguno, ¿verdad, hermano? Pero ¿cuántos han fracasado? Todos. ¿Alguien que no haya fracasado aquí? Todos. Lo importante, y hoy a la luz de la palabra, yo quiero explicarle que veamos ese fracaso como una oportunidad que Dios nos da para salir adelante. Esto lo supo muy bien Tomás Alva Edison. Usted habrá escuchado de él. Tal vez los más jóvenes que acaban de escucharlo en las clases, ¿verdad? Pero Tomás Alva Edison fue un inventor que en 1878 se le prendió la bombilla y quiso inventar la bombilla. Y empezó a hacer los intentos por inventar la bombilla en 1878. 14 meses después, o sea, en 1879, inventó la bombilla. Se acercaron a él y le preguntaron: señor Alva Edison, ¿qué opina de haber fracasado 1499 veces? Porque él inventó la bombilla en el intento 1500. Y le preguntaron: ¿qué opina de haber fracasado tantas veces? Y él dijo: no fracasé ni una vez. Solo aprendí 1499 formas de cómo no hacer la bombilla. Y encontré una de cómo sí hacer la bombilla. Él vio lo que otros miraban como fracaso, lo vio como oportunidades para cómo ya no hacerlo de esa manera. E inventó la bombilla, que hasta hoy en día es uno de los inventos más revolucionarios. Gracias a él tenemos hoy luz, gracias a ese invento. Pero ¿cómo estamos tomando el fracaso? Porque lo interpretamos de diferentes y variadas maneras, hermano. Y Dios en su palabra nos declara que nosotros no venimos para ser fracasados. Y por favor, quiero hacer énfasis en eso. No que no vayamos a fracasar, pero no vamos a ser fracasados. Vamos a empezar estudiando la palabra y quiero que me acompañe al libro del profeta Isaías. Ahí el profeta declara en nombre del Señor, y quiero leerle en la traducción del lenguaje actual. Dice la bendita palabra: para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Isaías 61:3. Pero vea cómo dice aquí la palabra: para cambiar su derrota en victoria. O sea que Dios encontró derrota, encontró fracaso en el ser humano. Es Dios aquí hablando por medio del profeta. Y él dice: cambiará para cambiar su derrota en victoria.
Para eso usted viene a Dios, para eso estamos hoy en este lugar, para eso nos acercamos a Él, porque queremos cambiar nuestra derrota en victoria, nuestro fracaso en victoria. Pero eso no va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser con nuestra capacidad, no va a ser con nuestra inteligencia, no va a ser con títulos académicos, sino solo dependiendo del poderoso, del grande, del victorioso. Y si el victorioso está con nosotros, la victoria va a estar también con nosotros, hermano. Pero dice aquí que Dios encontró derrota, encontró fracaso. Y Dios viene para cambiar esa situación. Por eso va a encontrar usted que la palabra de Dios dice que Él cambia nuestra tristeza en danza, en baile. ¿Por qué? Porque Él cambia nuestra derrota, nuestro fracaso en victoria. El fracaso, amado hermano, es algo inherente a la vida, es algo humano. Fracasar todos en algún momento. Lo importante es no dejar que el fracaso nos derrote para pasar a ser fracasados. Porque hoy muchos, y debo decirlo con temor y temblor santo, aún dentro de las iglesias, están viviendo como fracasados. Porque dejaron que el fracaso y la derrota los venciera. Cayeron y ya no quisieron levantarse. Ya no pudieron levantarse. Porque quisieron hacerlo con sus fuerzas, con su capacidad. Y dice la palabra de Dios, apartados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer, solo tomados de la mano de Dios, hermano. Por eso es que el fracaso es un concepto subjetivo y cada quien lo interpreta según las circunstancias que está viviendo o según sus propios deseos o intereses. Lo que deberíamos de hacer, depender de Dios, hermano, y tomar el fracaso como una oportunidad. Tomar el fracaso como algo que Dios quiso que así fuera, para que aprendamos algo en medio de esa situación y que ese fracaso solo nos impulse a seguir adelante. Caí, bueno, ya entendí que de esa forma no tengo que hacerlo. Voy a seguir adelante, pero haciéndolo ya no a mi manera, sino a la manera de Dios. Cuando el Señor Jesús iba cargando su cruz, usted sabe esa porción de la palabra, Él cae. Y unas mujeres se acercan a llorar ahí frente a Él. ¿Y qué les dice Jesús? Mujeres, no lloren por mí, mejor lloren por ustedes y por sus hijos. Todos se acercaron a decirle, ¡ay, fracasó! Y Él dijo, no hombre, tranquilos, lloren por ustedes y por sus hijos, yo estoy bien. Y se levantó. Y llegó a donde tenía que llegar y fue a vencer todas las huestes de maldad en esa cruz del Calvario. Las caídas, hermano, solo tienen que impulsarnos para salir adelante, para entender que ya no debe de ser con mis fuerzas. Debemos entender el fracaso como una oportunidad para hacer las cosas de nuevo, pero de una manera diferente. Y los cristianos, algunos creen que por estar en la iglesia no van a conocer el fracaso. Si eso le enseñaron, le mintieron. Porque aún estando en la iglesia vamos a tener fracasos. Lo importante es que hoy nosotros ya no dependemos de nuestra capacidad y entendemos que Dios es el soberano, el que tiene el control, y que si hoy algo sucedió en mi vida que alguien puede creer que es un fracaso, para mí es una oportunidad para depender cada vez más del Señor. ¿Y quién puede estar libre del fracaso? Mire, vayamos por favor al libro de Job. El hermano Pedro, cuando ministraba, hablaba de este siervo Job. Y él hablaba cómo Job fue bendecido. Pero mire cómo Job declaró en el capítulo 14. Job capítulo 14, en el verso 1. Quiero leerle la versión de la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra, Job 14:1. Pocos
son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Su versión Reina Valera dice hastiado de sinsabores. Esta versión dice pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. ¿Cuántos aquí habemos nacido de mujer? Todos. Hermano, ahí viene el dicho aquel, la vida es corta. Pocos son los días, dice acá. Y los problemas, muchos. O sea que vamos a tener problemas. Usted, aunque esté buscando de Dios, ¿sabe? El enemigo lo busca, lo prefiere, porque ahora usted es la presa preferida del diablo, porque usted anda buscando de Dios. Aquellos que no andan buscando de Dios, ya el diablo ya no los busca, ya son de él. Pero a nosotros que andamos perseverando y buscando de Dios, el diablo nos anda buscando. Por eso dice la palabra, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y en algún momento terminamos siendo la cena del diablo. Dijo un hermano por ahí, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el que no ora, el diablo se lo devora. Hermano amado, en algún momento el fracaso va a llegar a su vida, el fracaso va a venir a su vida. Lo importante es cómo vamos a tomar el fracaso. O nos vamos a quedar tirados, lamentándonos, victimizándonos, o vamos a decir, eso me pasa por haber confiado en mi capacidad. Mejor ahora me voy a tomar de la mano de Dios y voy a salir adelante. Ahí es donde su derrota es cambiada por victoria, por el Señor. Pero Jesús mismo no prometió a sus discípulos que no iban a tener problemas, que no iban a tener fracasos. Acompáñeme al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, vamos a ir al verso 33. Juan 16, 33, quiero leerle en la Reina Valera, verso 33, dice así la bendita palabra de Dios. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios está aquí diciéndoles, prepárense. Prepárense porque vienen aflicciones. Y una aflicción es aquel sentimiento, aquella emoción que nos embarga cuando hemos fracasado en alguna situación, en algún intento. Esa emoción que si no la sabemos manejar, nos mete de repente en una depresión, en una tristeza. Mire qué tremendo, hace unos días, tal vez usted pudo ver la noticia, van los bomberos y detienen a una señorita que se iba a lanzar del puente Belice. Y cuando los bomberos la agarran y la logran salvar, la llevan, llega una psicóloga a hablarle y resulta que era su intento número 14. 14 veces la habían ido a agarrar al puente para que no se tirara. Imagínense qué aflicción estaba viviendo esta mujer. Y claro, cuando ella ya comentó, pues, padre alcohólico, no tenía madre, el papá la maltrataba, la golpeaba, entonces ella andaba desesperada con una gran aflicción. ¿Cuántos pudimos haber vivido un cuadro tal vez no tan fuerte, pero que no tuvimos precisamente un hogar en el que nos tuvimos todo? Pero cuando hemos dependido de Dios y nos hemos humillado delante de Él, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano amado, ¿cómo estamos tomando esas circunstancias difíciles? Esos fracasos que a veces vienen. Tenemos que verlo como una oportunidad.
Pero nunca lo vamos a lograr si lo seguimos intentando con nuestra capacidad, creyendo que yo no necesito de nadie, creyendo que yo solo puedo, creyendo que para eso estudié. Porque dice la Biblia que de lo más vil y menospreciable tomó el Señor para avergonzar a los sabios de este tiempo. Así que, hermano, esa dependencia de Dios es la que nos va a sacar adelante. No importa qué situación esté viviendo, no importa qué problema pudo haber venido a su vida, que muchos lo interpretarán como un fracaso. Pero cuando estamos de la mano de Dios, es solo una circunstancia que Dios está permitiendo, pero Él en su infinita bondad y misericordia tiene siempre cuidado de nosotros. Mire cómo dice la palabra en la carta que el apóstol Pablo escribe a los judíos que estaban agazapados en Roma. Carta a los Romanos, Romanos en el capítulo 8. Aquí había un pueblo que conocía de Dios, que conocía de la palabra porque eran judíos, pero salieron huyendo de su tierra y ahora están escondidos en Roma. A ellos viene el apóstol Pablo y les habla esto. Pero mire, ellos estaban allá viviendo como fracasados. Llega un momento que el apóstol le dice, no consideraron a Dios, como su Dios. No le adoraron, no le glorificaron, no le buscaron. Y eran judíos. Y estaban viviendo escondidos, amedrentados, fracasados allí en Roma. A ellos viene el apóstol y les dice, quiero leerle en la versión de Palabra de Dios para Todos, Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Su versión Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esta versión dice, Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Y si yo pregunto en este lugar, ¿cuántos aman a Dios? A ver, levanten la mano los que aman a Dios. Todos, ¿verdad? O sea que entonces, todo lo que nos pasa es para bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dice que todo, Él obra en todas las situaciones para el bien de los que lo aman. Solo asegurémonos de amar a Dios y tener con Él una relación correcta, hermano amado. Que por eso vamos a entender cuando la palabra de Dios dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Si amamos a Dios, si buscamos a Dios, si tenemos una correcta relación con Dios, si intimamos con Él, si amamos su palabra, si estamos orando al Señor, hermano, entonces van a venir situaciones difíciles a su vida, pero que solo le van a enseñar y lo van a hacer más fuerte. Y en esas situaciones es donde estamos siendo probados, donde estamos siendo pulidos, porque Dios quiere sacar de nosotros lo mejor. Pero muchas veces tenemos que ser arrastrados para entenderlo. ¿Sabe que por eso es que hay grupos de hermanos cristianos visitando? Bueno, hoy tal vez todavía no lo permiten por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero nosotros incluso, recuerda que visitábamos hospitales, visitábamos las cárceles, ¿se recuerda usted? Habían hermanos que iban a los hospitales. Yo en un par de ocasiones pude acompañar al grupo que iba a los hospitales. Y hermano, ¿por qué? Porque ahí en el hospital, aquella persona que está pasando una situación difícil, que viene de un gran accidente, que por poco se muere, que vio de cerca la muerte, entonces ahí en esa cama de hospital está sensible, está receptivo. ¿Por qué? Por el shock, por la emoción que acaba de vivir. Y muchos ahí han aceptado al Señor.
Y muchos ahí han reconocido a Dios como su Señor y Salvador. Pero fue necesario que vivieran ese trauma, que vivieran esa situación difícil para que enternecieran su corazón. Algunos fue necesario que Dios les quitara un trabajo para que entendieran. Otros fue necesario que tuvieran una pérdida material. Otros fue necesario que tuvieran una pérdida familiar para que pudieran entender algo. Pero en todas esas situaciones que para muchos pudo haber sido un fracaso, ¿sí?, si estamos de la mano de Dios, solo nos ayudó para sacar lo más precioso, lo valioso de nosotros, porque Dios está trabajando en medio de esa situación, hermano. Y ya no solo ponernos en el plan de víctimas, de pobrecito, viera todo lo que me pasó. A Job no lo vemos en esa situación. Al siervo Job, usted lo ve que llegan y le dicen: Job, vinieron los ladrones y se llevaron todo tu ganado. Y Job dijo: Dios es bueno, Dios es fiel, Él sabe lo que hace. Job, se murieron tus hijos, Dios es bueno, Dios es fiel. Job, tu mujer te va a dejar, Dios es bueno, Dios es fiel. Te dio lepra, Dios es bueno, Dios es fiel. En ningún momento se victimizó, en ningún momento renegó. Claro, llegó un momento, hermano, porque con todo lo que estaba viviendo, en que Job seguramente se sintió mal. Por eso lo encontramos ahora en su casa, en su cama, y unos amigos dándole consejos. Va, no, hombre, maldecía a tu Dios y morite, ya te carroció Judas, ya para qué querés más. Ya qué más te puede pasar, le dijeron los amigos, mejor morite. Y maldecía a tu Dios. Y Job dijo: no, Dios sabe por qué lo hace. Dios es bueno y Dios es fiel. En todo momento tuvo su confianza en el Señor. Entonces lo que para muchos fue un fracaso de Job, pero nunca se vio como fracasado. Después Dios, usted sabe la historia, dice que le restauró el doble de lo que el diablo le había quitado, hermano. Cuando el fracaso lo vemos como una oportunidad, vamos a ver cómo Dios ahí está obrando, cómo Dios está actuando. Y hermano, si vamos de la mano de Dios, usted va a ver cómo el Señor obra de maneras que no entendemos. ¿Pero por qué tuvo que pasar esto? ¿Pero por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Pero por qué? No importa, si ya le pasó, dice la Biblia, demos gracias a Dios en todo tiempo. Si ya le pasó, gloria a Dios. Padre, tú sabes por qué. En tus manos pongo todo, Señor. Y que sea Él el que se encargue, hermano. Y usted va a ver cómo Dios va a ir restaurando, va a ir cambiando esa derrota, ese fracaso en victoria, pero tomado de la mano de Dios, creyendo que Él tiene el control. Y aunque hoy no me guste lo que yo esté viviendo, aunque hoy me duele, aunque hoy yo lo padezco, pero Dios tiene el control. Él es soberano, Él sabe lo que hace. Y sé que lo que hoy estoy viviendo, para Dios es porque tiene algo bueno para mi vida, porque yo le amo, porque yo le busco. Y así tenemos que estar pensando en todo momento. En la vida siempre vamos a encontrar problemas, hermano. Y a veces viene uno detrás de otro, ¿verdad? Y a veces sentimos que no hemos salido de uno y ya está viniendo el otro problema. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación así? Nos cansamos, nos desesperamos, nos estresamos. Y es ahí donde la palabra de Dios dice: vengan a mí los que estén cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Dios sabe, hermano, que en ese proceso que llevamos hoy de restauración vamos a tener problemas, fracasos que van a desgastar nuestra vida, y es ahí donde Dios abre el abanico de oportunidades. Dios abre sus brazos para que nosotros vengamos delante de Él y podamos creer que en ese momento de necesidad, de aflicción, de fracaso, Dios es mi amparo y fortaleza. Vaya conmigo, por favor,
al Salmo 46. Salmo 46 y vamos a ver cómo dice el verso 1. En versión Reina Valera vamos a leer Salmo 46, 1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién va a ser su pronto auxilio en las tribulaciones? Ahora, verdaderamente, hermano, cuando hay un problema, Él es nuestra primera opción para pedirle en las tribulaciones, ¿o es nuestra segunda opción? Porque hay quienes lo dejamos así como hasta cuando ya estamos cacheteando el pavimento y ya no aguanto y ya me estoy arrastrando. Hasta ahí decimos a veces, va, está bien, pues voy a ir a Dios, voy a buscar a Jehová. Cuando Él está diciendo aquí en su palabra, el salmista dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ya hemos visto que las tribulaciones van a estar a la orden del día, mi hermano. Las aflicciones, el fracaso va a estar asediándonos cada día. Y sabe, no se asuste por eso. Es que mire, hay un dicho por ahí que dice que el que no arriesga, no gana. Y mucha gente apostándole a eso, entonces dice: no, ¿para qué voy a arriesgar? Mejor no me arriesgo. Y entonces vive toda la vida asustados, amedrentados, coartados en sus intenciones porque no quieren fracasar. En la vida hay que fracasar, hermano, porque de ese fracaso vamos a aprender. Del fracaso vamos a sacar lo mejor de nosotros. Mire, a veces ni nosotros mismos sabemos de lo que somos capaces, y solo en el medio de una situación difícil, de un problema grande, vamos a hacer cosas que ni nosotros sabíamos que podíamos hacerlas. Pero allí, en medio de esa situación, de un trauma, de una situación difícil, ahí va a aflorar todo eso. Aquí la palabra nos está diciendo: Dios debe ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es como un padre. Cuando un niño tuvo un problema, cuando el niño, su hijo, recuérdese, empezaba a caminar, daba sus primeros pasitos y se cayó. No creo que haya habido aquí un padre que haya dicho: bueno, estuvo por bruto, ahí quédate tirado. Dudo mucho que algún padre haya hecho eso. Para empezar, estaba dando sus primeros pasitos y ahí estaba uno enfrente, va. No lo queríamos dejar solo. Y cuando cayó: ay, mi hijo lindo, no te lastimas. Y ahí va uno a verlo, ¿verdad? Pues así es Dios, hermano. Dice la Biblia: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no nos dará nuestro Padre? Cuando Él nos mira caer en ese fracaso, ahí está Dios con sus brazos abiertos: mi hijo, aquí estoy, venite. Pero ¿y si nosotros no lo buscamos? ¿Y si nos victimizamos y nos quedamos ahí tirados y empezamos a culpar a todo el mundo? Aquel me empujó, el otro tuvo la culpa, aquel fue, y Dios ahí con los brazos abiertos: mi hijo, pero yo te quiero sanar, yo te quiero acariciar, yo te quiero cuidar. Pero no volteamos a ver a Dios muchas veces. Y Él dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Sabes? La próxima vez que usted caiga y se sienta en un fracaso, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en medio de este fracaso, en medio de esta tribulación. Él es el que me va a sacar de esto. Y que ponga su confianza en el Señor, mi amado hermano, ya no en su capacidad. Tomás Alva Edison lo entendió. Cuando no le funcionó, él decía: ya de esta forma ya no lo hago, ahora pruebo otra. De esta otra tampoco, pruebo otra. Hasta que le funcionó. Hasta que le funcionó. Usted si no le ha funcionado de una manera, siga probando, pero de la mano de Dios. Quizá lo ha hecho sin Dios hasta este momento.
Y Dios está esperando que vengamos a Él. Así lo dice su palabra. Mire Jeremías 33:3, mire cómo dice. Así lo declara su palabra. Jeremías 33:3, un verso que nos sabemos, por lo regular nos lo sabemos de memoria, ¿va, hermano? Ahora Dios, más que saberlo de memoria, Dios está esperando que lo pongamos por obra. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Ahí después sigue diciendo el verso, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero me quedo con esa parte. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Cuando hemos tenido un fracaso, hermano, que estamos sintiéndonos despedazados tal vez, ahí es donde sale el clamor. Porque recuérdese, hemos estudiado en esta iglesia los niveles de oración, y el clamor es un nivel de oración que sube más allá de una simple oración, de una simple petición. Un clamor es el que ya viene acompañado con gemidos, con llanto, con súplica, porque ya estamos llegando a un punto tal de desesperación. Señor, ya no puedo, ya no sé qué hacer, Padre, y yo vengo a clamarle a Él. Y la palabra dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Por qué no probar entonces con Él, hermano? En lugar de quedarse tirado, victimizado, fracasado, mejor levantarse y decir, bueno, en el nombre de Jesús, pues aquí voy. Señor, voy de nuevo de tu mano, Padre, y tú me vas a ayudar. Y usted va a ver, hermano, cómo Dios va a abrir puertas que usted consideraba que estaban cerradas. Dios va a abrir caminos donde nosotros creíamos que no habían caminos. Dios es el que nos va a llevar, porque dice su palabra, ya lo vimos, Él va a cambiar nuestra derrota en victoria. Cuando Jeremías declara esto, clama a mí, yo te responderé, lo hace de parte de Dios y habla acerca de las profecías de la victoria de los babilonios. Y al rey Sedequías no le gusta eso y lo manda a encerrar y lo encierra en el patio de la cárcel. Ahí está Jeremías. Pero Jeremías no se puso a llorar, ni a tristear, ni a reclamar. Él se puso a declarar de parte de Dios, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Y dónde lo estaba diciendo? En el patio de la cárcel. Cuando Pablo y Silas están metidos allá en el último calabozo, con grilletes, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando y alabando al Señor. Ahí en medio de esa cárcel. No estaban tristeando, no estaban cuestionando, no estaban renegando, no estaban gritándole al carcelero, sos un aquí, sos un allá. No, ellos estaban cantando y alabando al Señor. ¿Y qué pasó? Dice que las cárceles, las puertas se abrieron, los grilletes se cayeron y ellos salieron caminando por las puertas. Eso es lo que Dios va a hacer en su vida. Dios va a abrir esas puertas que usted consideraba cerradas. Dios va a quitar esos grilletes que usted no lo han dejado moverse en todo este tiempo. Dios le va a dar esa libertad, hermano amado, si solo aprendemos a confiar en Él y a clamarle a Él y solo a Él. Hermano, no tiremos nuestros sueños por un fracaso que hayamos tenido. No tiremos aquella intención que teníamos de hacer algo porque fracasamos. ¿Cuántos de repente nunca aprendieron a manejar bicicleta porque se pegaron un primer trancazo el primer día que se subieron una bicicleta? Y dijeron, no, ya no aprendo, para llevarme esos porrazos mejor ya no aprendo. Y se quedaron sin aprender bicicleta. Cualquier parecido es mera coincidencia. Oye, yo no sé nada. Pero así hay muchos en la vida, que como ya llevaron un fracaso, no, mejor ya no me meto, mejor ahí la dejo, mejor tranquilo. No, mejor agarre ese fracaso y aprenda de él. Y échele ganas y usted va a ver cómo a la siguiente le va a salir mejor. ¿Cuántos no han aprendido a manejar carro porque les da miedo y no vaya a hacer? Y peor si mejor no aprendo, ¿verdad? Y se quedaron ahí con eso. Hay que aceptar el reto y ver el fracaso como una oportunidad para seguir adelante. Pero no tiremos nuestros sueños.
Si alguien nos enseñó eso y nos enseña eso en la palabra, es José, el soñador. Vaya conmigo por favor al libro de Génesis, en el capítulo 37. Y ya con esto termino, mi hermano amado. Génesis capítulo 37, quiero leerle en la traducción del lenguaje actual, los versos del 5 al 8 vamos a leer. Dice la bendita palabra de Dios, Génesis 37, verso 5, traducción del lenguaje actual, dice: un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Ahora dígame, hermano, usted que conoce la historia, ¿José tiró sus sueños? Porque dice que aquí lo odiaron más. Y usted que conoce la historia sabe que José fue vendido por los hermanos como esclavo. José fue tirado a un pozo. José fue maltratado, fue vituperado, hermano, le hicieron de todo. Imagínense, lo venden como esclavo. Y así es como va a parar a Egipto, a la casa de Potifar, y usted sabe la historia. José nunca renunció a sus sueños. ¿Fracasó? Sí. Dígame si no, si lo tiraron al pozo para que ahí se muriera. Hasta que un hermano dijo: no, hombre, se va a morir, pobrecito. No, mejor que no muera ahí, mejor vendámoslo. Y lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo. Yo no sé qué era peor. Pero nunca José renunció a sus sueños porque fracasó, hermano. Él estaba claro que esos sueños venían de Dios. Él creyó siempre en lo que Dios le había mostrado y él peleó por ese sueño. Y más adelante lo vemos como los hermanos, y ahora los hermanos y los papás se están inclinando ante él, porque era después de Faraón, José era el segundo al mando, el más importante. Nunca renunció a sus sueños, hermano. Nunca renuncia a sus sueños, aun cuando vengan fracasos, aun cuando vengan problemas, aflicciones, aun cuando algo no le salió bien, no renuncia a su sueño. Crea en el Señor. Eso sí, tómese de la mano de Dios, confíe en el Señor y usted verá cómo Dios va a cambiar ese fracaso en victoria, mi hermano. Amén. Porque el victorioso está con nosotros. Y si el victorioso está con nosotros, la victoria está asegurada, hermano, porque Él no ha perdido ni una batalla. Él es el gran vencedor. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie y juntos oremos esta noche. Yo quiero en esta hora, hermano, quizá usted se sintió identificado porque ha tenido algún fracaso, alguna situación difícil. Hoy Dios quiere ministrar esa área en nuestra vida. Hoy Dios quiere afirmar en su corazón que aunque haya venido fracaso, usted no es un fracasado. Simplemente vino un fracaso, simplemente vino una situación difícil, que seguramente de la mano de Dios saldremos adelante, hermano. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Y quiero preguntar en esta hora, la palabra de Dios dice que la oración del justo es poderosa. La palabra de Dios declara que pidamos oración. Y si en su vida ha habido alguna situación difícil, algún problema, yo quiero invitarle en esta hora, mi hermano, ahí donde usted está. Queremos orar por usted. Si hay alguna situación que haya venido a lastimarlo, hacerlo sentir fracasado, hoy el Señor le dice: yo voy a cambiar ese fracaso en victoria.
quiere que oremos por su vida, por esa situación tal vez que vino, quiero invitarle que levante su mano, lo más alto que pueda ahí donde está. Llegará alguien a orar por usted. Hermano, Dios no quiere vernos tirados. Vea, Él dice en su palabra: he aquí yo estaré con vosotros todos los días de su vida. Yo nunca te dejaré, dice el Señor. Yo nunca te desampararé, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Créale a Él. Y esa situación que pudo haber venido a su vida solo le va a enseñar que tal vez no ha confiado lo suficiente en Dios. Solo le va a enseñar que ya no debe hacerlo a su manera, que ya no debe hacerlo con su capacidad, que ya no dependa de su inteligencia. Porque dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que para Dios son caminos de muerte. No importa qué haya pasado en su vida, Dios cambiará ese fracaso en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Créalo, créalo. Dios va a cambiar ese fracaso en victoria. Dios va a cambiar su lamento en baile. Dios va a cambiar su tristeza en alegría. Porque Él es Dios fuerte, porque Él es Dios grande, porque Él es Dios misericordioso, porque dice la palabra que Él es Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Créalo, Dios nunca pierde el control. A veces preguntamos dónde estaba Dios cuando me sucedió eso. ¿Dónde estaba Dios cuando eso me pasó? Ahí estaba Dios con sus brazos abiertos a la par suya. Es que a veces no volteamos a verlo a Él, pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Dios quiere que le clamemos a Él. Dios quiere que aprendamos a buscarle y a clamarle. Y veremos cómo Dios sigue haciendo los mismos milagros que hace 2000 años Él hacía. Él los quiere seguir haciendo en este tiempo. Solo debemos aprender a descansar en Él, a confiar en Él. Gracias, Padre, porque tú nunca pierdes el control. En tus manos estamos, oh Dios.
En tus manos queremos permanecer. Declaramos que eres nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro Dios. Gracias, mi amado Señor, te damos. Bendito y alabado sea tu santo nombre, oh Dios.